Hola, muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen. Les agradecemos su presencia el día de hoy en esta serie de webinars de Maps University. En esta ocasión con la marca NetScout. Hoy nos va a acompañar el ingeniero Carlos Villanueva, Sales Engineer de Latinoamérica para NetScout. Mi nombre es Mario Lira, soy el Product Manager de NetScout en Maps. Hoy estaremos hablando de la solución Ingenious y durante la presentación podrán, utilizando el chat, hacernos llegar sus preguntas que se irán contestando durante la propia presentación. Sin embargo, también al final de la presentación tendremos un espacio para ahondar un poco más en aquellas preguntas o en aquellas consultas que ustedes tengan para nosotros. Esta presentación la podrán checar posteriormente también en la plataforma de Maps University, donde la podrán visualizar con más tranquilidad e incluso compartirla con alguien que esté interesado. Toda esta presentación de las diferentes marcas de la empresa, en este caso NetScout, las tienen disponibles. Sin mucho más preámbulo, presento al ingeniero Carlos Villanueva de NetScout para que nos hable sobre Ingenious. Carlos, en el momento que tú quieras iniciar, por favor. Listo, muchas gracias. Bienvenidos, buen día a todos. Mi nombre es Carlos Villanueva, soy SE para Latinoamérica de NetScout y como comentaba Mario, la idea de hoy es presentarles el producto de Ingenious One. Ingenious One es un producto punta de lanza para nosotros como NetScout, ya que tiene diferentes bondades, entre ellas dar visibilidad y un monitoreo proactivo y de manera pasiva a todas las redes y dando incluso métricas para tanto áreas de redes como para áreas de aplicaciones. Ahorita vamos a presentar un poquito más de esta solución y cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, por favor, mándenla a través del chat y con mucho gusto vamos a ir interactuando para responder todas estas preguntas. ¿De acuerdo? Ok, bueno, pues antes que nada quiero dar una pequeña introducción de lo que es NetScout como compañía. Nosotros como NetScout tenemos más de 30 años en el mercado. Realmente la compañía es una empresa que se ha dedicado 100% al tema de monitoreo. Tiene ventas anuales por más de $1 billón. Recientemente, hace un poco más de 2 años, NetScout adquirió un consorcio de diferentes marcas, entre ellas Fluke Networks, BCS, Arbor, Tektronix. Estas marcas ahora son parte del portafolio de NetScout y con esto se robusteció bastante el portafolio, incluyendo nuevas funcionalidades a los productos que ya venía manejando NetScout y dando una visibilidad de negocio. Más adelante vamos a platicar un poquito de todos estos tableros que podemos dar, dando no únicamente métricas, sino dando realmente un valor al negocio o a la empresa en donde estemos monitoreando con nuestras soluciones. El día de hoy, NetScout tiene más de 3.500 empleados a nivel mundial, todos estos en diferentes países. Aquí en Latinoamérica tenemos presencia en México, Brasil, Colombia, Argentina, etcétera. La idea de NetScout siempre fue ser una solución totalmente pasiva, no intrusiva, y ya vamos a ver cómo es que funciona a través de la red. Algo interesante y que viene, digamos, muy actual, es el tema de la transformación digital, ¿cierto? Actualmente muchos usuarios pues tienen servicios híbridos en las cuales, bueno, son nubes privadas, nubes públicas, on-premise. Todo esto se vuelve mucho más complejo, ¿cierto? Para operar, para tener visibilidad, incluso para temas de seguridad. Obviamente hay veces que, por ejemplo, con nube pública, pues perdemos algunas cosas y ganamos otras, ¿no? ¿Cierto? Yo, por ejemplo, puedo tener servicios bajo demanda, puedo ahorrarme quizás el tener una infraestructura on-premise en la cual tenga que invertir espacio de equipos, tenga que invertir a lo mejor en temas de electricidad y demás, pero cuando subo toda esta información a la nube, pierdo visibilidad en cuanto a cómo se está, digamos, comportando nuestras aplicaciones, ¿no? El desempeño. Al final del día, debemos de seguir teniendo un approach de cómo podemos ver esa interacción entre diferentes capas, incluso cuando es un ambiente híbrido. Es decir, cuando vemos aplicaciones que tienen que intervenir con la nube pública y con la nube privada o con temas on-premise.
A partir de esto, tenemos tecnologías que nos permiten monitorear tanto todos estos ambientes, ¿no? Nubes públicas, nubes privadas y on-premise. Como les comentaba, los retos actuales de diferentes clientes es, primero que nada, asegurar la óptima experiencia de los usuarios y clientes. Yo si doy un servicio, quiero que mis clientes tengan acceso quizás a mis portales web, ¿no? Para hacer compras, por ejemplo, de e-commerce, tickets de avión, hacer transacciones, ¿cierto? Los servicios obviamente se vuelven cada vez más complejos, ¿no? Hablábamos ahorita de temas híbridos, que quizás a lo mejor son multicapas, viven en diferentes data centers. ¿Cómo dar realmente una visibilidad completa y en dónde se está quedando esas transacciones o dónde hay latencias o si hay un problema, cómo detectarlo en todos estos ambientes de diferentes data centers o híbridos? Actualmente, bueno, el tema de virtualización, todo lo que es SDN o SD-WAN, también es un tema actualmente porque si bien es cierto, todo esto viene a facilitar el tema de la red, también se vuelve interesante saber qué está pasando con esta interacción entre las diferentes capas. De los servicios para el TI son los temas de SaaS, Office 365, Salesforce, cómo poder realmente validar que todos esos servicios están siendo integrados en tiempo y en forma. Tenemos soluciones que nos permiten precisamente validar esa comunicación, incluso del medio, ¿no? Saber si, por ejemplo, tenemos una buena salida a Internet y que a partir de ese límite podemos estar teniendo acceso a mi Salesforce o a mi Office 365, etcétera. También el tema de movilidad. Actualmente, un usuario puede traer 5 o 6 dispositivos, su laptop, su iPad, el smartphone, etcétera. Todos estos dispositivos al final del día tienen que conectar a una red y bueno, se descargan diferentes servicios o aplicaciones. Como yo me aseguro que esos usuarios puedan tener la mejor experiencia para poder, pues obviamente, tener toda esa información en sus dispositivos móviles. Y esto va aunado al tema de IoT, el Internet de las Cosas. También cada vez nos encontramos más con usuarios en los cuales pues tienen quizás a lo mejor edificios inteligentes en donde todo se comunica a través de la red. Esto obviamente es un tema que facilita quizás la vida, ¿no? de los usuarios, cómo se maneja dentro de organizaciones. Sin embargo, si falla esa comunicación o si falla la red, bueno, pues estos sistemas se van para abajo y se vuelve complejo. Todos estos retos que vemos aquí, tenemos soluciones para poder visualizar, poder hacer un troubleshooting y diagnosticar de manera rápida y efectiva en dónde está el problema. Algo interesante es que muchos de los clientes tienen un monitoreo, nosotros llamamos tradicional. ¿A qué le llamamos monitoreo tradicional? Es un monitoreo que quizás muchos de los clientes pues tienen SNMP a nivel de infraestructura. ¿Cómo están los servidores, los routers, los switches? Y esto obviamente pues nos da temas de disponibilidad, cómo está el CPU de sus equipos, la memoria, la utilización de las interfaces, etcétera. Esto definitivamente debe de haber un monitoreo de este tipo en cualquier cliente de manera básica. Sin embargo, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando todo está en verde? Todas estas métricas, ¿no? CPU, memoria, en todo el sistema está en verde y sigue la problemática. Ahí es donde nosotros entramos con un monitoreo transaccional. Es decir, yo lo que voy a ver es el tráfico entre un punto A y un punto B, a nivel transacciones. Porque, por ejemplo, los servidores pueden estar funcionando correctamente a nivel de hardware, de infraestructura, pero quizás la comunicación entre ellos o entre el cliente no está dando de manera correcta. Quizás haya códigos de error o latencias en la red, retransmisiones, resets, que esto al final del día no se ve a nivel de un monitoreo tradicional o un monitoreo a nivel de infraestructura. Esto se ve en el camino en donde viaja esa transacción. Y de hecho, a partir de este análisis transaccional, nosotros podemos darle información a diferentes áreas. Por ejemplo, quizás haya un área de gestión de servidores, un área de gestión de red y un área de gestión de aplicaciones. Cada una de esas áreas quizás tenga sus propias herramientas
para hacer un monitoreo. Hablemos, por ejemplo, gestión de servidores. A lo mejor ellos tienen una solución que les permite monitorear a nivel de servidores únicamente, ¿no? Cómo está quizás las conexiones TCP dentro del servidor, quizás a nivel de sistema operativo, si tiene parches, etcétera. A lo mejor la parte de red, ¿no? La gestión de red, ellos a lo mejor tienen la parte de CNMP o disponibilidad. Quieren saber que todos los equipos de telecomunicaciones por donde pasa la comunicación estén arriba y estén funcionando correctamente. Y a lo mejor en la gestión de aplicaciones tienen una herramienta que les permita instalar agentes dentro de los servidores para validar quizás a lo mejor hasta el código. Sin embargo, cuando viene un problema, esto se vuelve un war room, en donde muchas áreas están involucradas, cada una de ellas con diferentes herramientas, y al final del día se vuelve un tema de mostrar evidencia del cual yo, como área, estoy bien, no como cómo soluciona el problema, ¿cierto? Cada quien tiene sus propias herramientas y muestra lo que ve. La idea de NetScout es que con esta herramienta que es cross-silo, es decir, podemos dar visibilidad a cada una de estas áreas, podemos ser, digamos, la pantalla principal del NOC y que a partir de esta pantalla podamos nosotros darle información a estas áreas, incluso hacer ese war room, si es de 50 personas, hacerlo de 10 personas, porque ya vamos a focalizar el problema en una sola capa o en una sola aplicativo, ¿cierto? Esta es la idea de las soluciones de NetScout. Lo que les comentaba, el monitoreo de infraestructura, que ya existe, que se enfoca en determinar la disponibilidad de la red, el monitoreo de aplicaciones, que ya existe y pretende dar visibilidad precisamente a nivel de el aplicativo, ¿no? Como les comentaba, incluso llegar hasta el nivel de código. Y ambos enfoques son necesarios al final del día. Sin embargo, en ocasiones no es quizás lo que dé una respuesta a la problemática de un rendimiento. Ahí es donde entramos nosotros con un monitoreo transaccional. ¿Y a qué me refiero con transaccional? Bueno, nosotros, primero que nada, nos nutrimos a partir de paquetes. Es decir, yo me conecto a la red directamente a un punto donde lleguen todas las conversaciones, donde lleguen todos los flujos o la mayoría de ellos, y a partir de ese punto, que generalmente es el switch core, por ejemplo, yo pueda generar un puerto espejo o un spam port y captar los paquetes. Esto, primero que nada, es totalmente pasivo. No estoy haciendo poleos a los diferentes dispositivos, no estoy generando flows o activando NetFlow o SFlow o JFlow en los dispositivos, sino que únicamente estoy escuchando lo que pasa en la red. De hecho, si lo ponemos como una analogía, yo sería como una cámara de vigilancia en la cual solamente estoy viendo pasar a las personas o viendo pasar a los paquetes, ¿cierto? Dentro de la red. Y a partir de ahí, genero estadísticas, genero información. Estos datos en la red se traducen en unos y ceros, como lo vemos aquí, de servidor a cliente y de cliente a servidor, y estos paquetes los vamos a inyectar a un appliance. Este appliance se llama InfiniStream. Este appliance puede ser tanto físico como virtual. ¿Y qué bondades tiene este equipo? Bueno, pues primero que nada, es un equipo totalmente jardinizado, ¿no? Es un equipo de propósito específico, el cual va a leer cada uno de los paquetes que pasa por la red. Estos appliances tenemos diferentes familias que van desde interfaces a 1 giga hasta 100 giga, pasando por 10 giga, 40G, etcétera. También estos equipos tienen diferentes almacenamientos. Estos almacenamientos que van desde 6 terabytes hasta 298 terabytes nos permiten guardar cada uno de los paquetes. La idea de tener cada uno de los paquetes almacenados es para un análisis forense. Es decir, yo me puedo regresar en el tiempo, ¿no? Regresarme a lo mejor quizás 2, 3 días atrás, cuando sucedió a lo mejor una problemática, y traerme esa información. De tal manera que yo pueda tener incluso evidencia de paquetes de esa problemática. Ahora bien, lo que hace el InfiniStream es que al
leer esos paquetes y al almacenarlos, también genera estadísticas y los divide en diferentes capas o en diferentes tablas, como lo vemos aquí. Tenemos tablas en donde, por ejemplo, generan métricas o KPIs, por ejemplo, utilización, cantidad de peticiones, latencias. Tenemos otras tablas que nos permiten leer, por ejemplo, temas de sesiones, conversaciones, quién con quién está hablando, ¿no? Entre qué host A contra qué host B hay comunicación, a nivel de transacciones incluso. Tenemos otra tabla que se genera, que es para indexar los paquetes. Yo puedo, a través de este indexado, yo puedo, por ejemplo, regresarme en el tiempo y traerme de una hora específica y de un día específico la información. Esto nos permite tener rápidamente y de manera inmediata, prácticamente, la información que estamos o que queremos analizar. Una vez que este appliance capta la información y genera todas estas tablas, esta metadata, esta estadística, la manda a una consola superior que se llama nGenius One. nGenius One, que es la que está, bueno, aquí se muestra. nGenius One es la capa de presentación. Es donde nosotros como usuarios entramos a la solución para poder generar tableros, reportes, alarmas, prácticamente toda la interacción con la plataforma. Más adelante vamos a entrar a una demo en la cual vamos a ver toda esta plataforma funcionando y qué es lo que ofrece a nivel de nGenius One. Ahora, algo interesante es que yo, por ejemplo, con la parte de Infinistream, con los colectores de paquetes, tengo una visibilidad orientada a los servicios. Y servicios me refiero a todos los elementos o capas que intervienen en un servicio. Les voy a poner un ejemplo. El portal de Maps, ¿cierto? El portal de Maps tiene un front, que es donde nosotros entramos para visualizar toda la página de Maps. Sin embargo, una capa atrás tenemos el application server y después tenemos una base de datos. Al final del día, ese es un servicio multicapa. Tenemos diferentes capas, incluso pueden ser no una base de datos, pueden ser 3 bases de datos o un clúster, incluso puede haber un load balancer, un balanceador, incluso antes del servidor de aplicativos. Todos estos saltos o todas estas capas las podemos estar mapeando dentro del servicio, que le vamos a poner portal de Maps, y puedo incluso revisar cuál es la latencia, cantidad de peticiones, timeouts, retransmisiones por cada una de las capas. Esto obviamente me facilita el troubleshooting. Yo sé en qué punto de la capa se está tardando más, yo sé en qué punto de esas capas tiene mayor cantidad de transacciones e incluso saber en qué capa hay códigos de error. Toda esta información en Genius One, junto con el Infinistream, analiza, correlaciona y muestra tableros que vamos a ver más adelante. Con el Genius One vamos a tener un flujo de trabajo orientado a servicios. ¿Y a qué nos referimos con esto? Básicamente tenemos 4 tableros. El primer tablero es la manera general, es la vista general, donde vamos a ver cada uno de estos servicios en un semáforo verde-rojo. ¿Okay? Yo voy a ver rápidamente qué está pasando con, si está degradado quizás el portal web de Maps, quizás si está degradado mi Office 365, quizás el Salesforce, etcétera, ¿no? Diferentes servicios que yo tenga como negocio, verde o rojo. Una vez que yo detecto que hay un rojo, puedo dar clic para hacer un drill down e irme al siguiente tablero, en donde voy a ver estadísticas. Voy a ver, por ejemplo, cantidad de peticiones, cantidad de latencia, fallas, etcétera. Toda esta información mostrada en tableros gráficos que nos permiten rápidamente identificar qué está pasando con ese servicio. Si aún quiero más detalle, puedo hacer un clic e irme al siguiente drill down, el siguiente tablero. Ese tablero nos va a dar sesiones, es un análisis de sesiones. Yo voy a ver entonces, si por ejemplo un usuario está experimentando problemas, saber entre qué capa y qué capa tiene comunicación y está obviamente teniendo esa latencia o esa retransmisión o ese código de error a nivel aplicativo. Y aún mejor, yo puedo todavía dar un clic más e irme a la parte de análisis de paquetes. Esto es totalmente la parte de forense.
como tal son los paquetes crudos que vemos en la red y que al final del día es de aquí la materia prima que se alimenta en GeniusOne para generar las gráficas y tableros superiores. También la idea de GeniusOne es que no se llegue hasta este nivel de decodificación de paquetes, porque al final del día se necesita quizás mucho expertise para revisar toda esa información, frames y demás. En GeniusOne tiene ese motor inteligente que desmenuza todos esos paquetes y lo muestra en gráficas mucho más sencillas y fáciles de entender. En el demo vamos a ver un poquito más de esta interacción. Como les comentaba, en GeniusOne, además de hacer un diagnóstico de servicios, también proporciona un análisis proactivo. Algo que distingue a GeniusOne de la competencia es precisamente que podemos generar un baseline dinámico. La herramienta, al conectarla a la red, a partir de ese momento empieza a analizar el comportamiento de cada aplicativo, de cada servicio que pasa por la red. Y después de cierto tiempo genera un baseline, una línea base. Estos baselines son dinámicos, es decir, no se mantienen, digamos, constantes a través del tiempo, sino que dependiendo del día van a cambiar estos baselines. Les pongo un ejemplo. En un banco, los días 15 y los días 30 son diferentes que todos los demás días, ¿cierto? Hay mucho más cantidad de peticiones, más latencia, mucho más usuarios que están entrando a esos servicios. La herramienta aprende precisamente esos comportamientos de los días 15 y los días 30 y entonces genera baselines incluso un poquito más altos, ¿no? Porque sabe que hay mayor cantidad de latencias y peticiones y usuarios en esos días. Si no existiera esos picos, en esos 15 y en esos 30, entonces la herramienta va a empezar a alarmar. Es algo que no configuramos, simplemente la herramienta, al tener un motor inteligente, él hace esa estadística y hace esos comparativos, esos umbrales, de manera automática, sin ninguna configuración. Esto obviamente, primero que nada, facilita la configuración y la puesta a punto de la solución y además permite un análisis proactivo, ya que en cuanto la herramienta empiece a ver una degradación, que quizás a lo mejor para el usuario final es todavía imperceptible, pero que para el sistema ya es una bandera amarilla. Entonces, en ese momento va a lanzar una alarma y antes de que el usuario se vea impactado o empiece a llamar a soporte o empiece a quejarse del servicio, bueno, nosotros ya podemos tomar alguna acción y ver qué es lo que está pasando con esa degradación. Así es como se ve un servicio, ¿no? De hecho, en este ejemplo, tengo una suite de Oracle eBusiness, en donde tengo, por ejemplo, mi front, tengo Active Directory también, por ejemplo, para autenticar usuarios, el Application Server, y tengo, por ejemplo, también un rack de base de datos. Cada una de esas capas o cada uno de esos cuadritos son elementos. Estos elementos que pueden ser desde direcciones IPs, puertos TCP/UDP o URLs. Cualquiera de esos tres o el conjunto de esos tres, yo puedo configurar un cuadrito de estos, que al final del día es una capa para mí. Entonces, yo estoy analizando de manera individual el servicio o las capas, pero también a nivel general. Estoy viendo cómo se comporta mi servicio de e-business. Una de las gráficas que más emociona a los clientes es precisamente esta. Porque siempre que hay una degradación a un servicio, el usuario final siempre dice, es la red. Porque es lo que él conoce. No sabe que detrás de ese portal al que accede todas las mañanas hay un balanceador, hay un DNS, hay una application, hay una Active Directory, hay N cantidad de capas. Él lo que conoce es la red. Entonces siempre dice que el problema es la red. Nosotros con GeniusOne, al final del día estamos capturando información a nivel paquete. Esta información vemos desde que el cliente genera la petición hacia el servidor o hacia el portal y cómo el portal regresa esa respuesta. Y después, obviamente, toda la conversación. Al final del día, todos estos ir y venir de peticiones y respuestas, nosotros tenemos contadores en los cuales yo puedo dividir a través de un algoritmo el tiempo de la red y el tiempo del aplicativo. Esto es de mucho valor
ya que no es como un ping. Un ping, primero que nada, es un protocolo totalmente, digamos, aparte del stack de TCP/UDP, no va priorizado, ¿cierto? Quizás puede dar una visibilidad de manera general, pero no es la realidad. Nosotros, al tener los paquetes, por ejemplo, en este caso, del aplicativo que estamos analizando, en este caso, este que tengo aquí, Manuf AP241, lo que estoy analizando es el tiempo de respuesta de transporte de ese aplicativo y cómo el aplicativo o el servidor responde al cliente. A través del algoritmo podemos dividir y obviamente tener esta información totalmente inmediata y como un tema de evidencia para decir, ¿sabes qué? No es la red. El aplicativo está tomando mucho mayor tiempo en responder y bueno, ahí empieza a ser un poco más de troubleshooting. Pero bueno, al final del día, yo puedo de manera inmediata responder la respuesta si es la red o es el aplicativo. Otra de las partes interesantes de nGenius One es que no únicamente vamos a ver métricas a nivel de transporte. Dentro de los paquetes que van y vienen, ¿no?, en la red, viajan también códigos de error. Códigos de error del aplicativo. Seguramente ustedes han visto en HTTP, cuando abren algún explorador y colocan una URL, quizás el error 404, not found, o el 503, internal server error. Todos estos 404, 503, etcétera, son códigos de error a nivel aplicativo. Es decir, el web service está entregando ese código de error al usuario, diciéndole que no encuentra algo o que tiene un problema a nivel del servidor, etcétera. Todas las aplicaciones arrojan códigos de error a la red, todas. Bases de datos, applications, DNS, Active Directory, todos arrojan códigos de error. Sin embargo, en la red no hay nada que esté cachando esos códigos de error. Simplemente pasan y vienen inmersos en los paquetes. Nosotros, al estar leyendo cada uno de esos paquetes, podemos identificar en dónde está ese código de error de ese aplicativo, lo extraemos y lo ponemos en gráficas que son mucho más entendibles que leer quizás un sniffer como tal. Ese es un ejemplo. Yo puedo ver que, por ejemplo, hay 400,000 accesos rechazados a un servidor de archivos, como lo estamos viendo a través de quizás SMB, por ejemplo, a partir de las 9 de la mañana. ¿Cómo se había comportado toda la madrugada? Obviamente empezó la actividad, ¿no?, de los usuarios y veo que, por ejemplo, hay 400,000 accesos rechazados, access denied. Esto es un código de error. El usuario trata de conectarse al servidor de archivos y el servidor de archivos le responde con un access denied. Entonces aquí podemos determinar que ni siquiera ni la red ni el aplicativo tienen problemas. Más bien es un tema de quizás un malware, como por ejemplo lo estamos viendo aquí, ¿no?, que está sobrecargando el servidor y causándole lentitud. O quizás a lo mejor el usuario puso mal sus credenciales, ¿no? Y obviamente, bueno, no 400,000 accesos, ¿no? Pero quizás una cantidad menor de usuarios que han a lo mejor colocado mal su contraseña y obviamente no pudieron conectarse a ese servidor de archivos. Con esto podemos rápidamente hacer un troubleshooting, un diagnóstico de lo que está pasando en nuestra red. Otra parte interesante que tiene nGenius One es una funcionalidad que se llama Service Dependency. Quizás ustedes han visto topologías físicas, ¿no?, a través de herramientas, por ejemplo, por lo regular son de SNMP, herramientas, por ejemplo, que permiten hacer un mapeo físico de cómo está interconectado un router con un switch y de ese switch cómo salen diferentes líneas o diferentes enlaces a los servidores a nivel físico. Eso es interesante, saber cómo está interconectado todos mis equipos a nivel físico. Sin embargo, es muy raro que cambien, ¿no? Por lo general, una vez que se hace ese discovery, bueno, se mantiene, a menos que haya algún cambio significativo, pero por lo general se mantienen. Nosotros lo que estamos haciendo aquí con esta funcionalidad de Service Dependency, hacemos un mapeo lógico. Si se fijan, no hay ningún router, ningún switch que se vea en este diagrama. Se ven clientes y se ven servidores. Es decir, yo veo la comunicación lógica entre un cliente
y todo el universo de servidores que está hablando ese cliente para los diferentes servicios. Por ejemplo, es un cliente que está consultando Office 365 o Exchange a nivel on-premise y vemos cómo se conecta a los diferentes servidores para tener ese servicio de Exchange. O otro servicio, ¿no? Por ejemplo, el portal web de Maps, por ejemplo. Esta configuración o este service dependency a nivel lógico se genera de manera automática. Yo lo único que hago es una configuración muy básica en donde le indico, por ejemplo, supongamos es una cubeta, en la cual esa cubeta les coloco la etiqueta de Exchange, por ejemplo. Dentro de esa cubeta de Exchange, la gente que maneja Exchange me dice, bueno, yo tengo conocimiento de 5 servidores, que son, por ejemplo, los que están aquí, en medio. Esos 5 servidores conocen la dirección IP y los puertos TCP por donde se comunican los usuarios. Ok, perfecto. En esa cubeta que colocamos o etiquetamos como Exchange, coloco o meto esos servidores en esa cubeta y la dejo. Nosotros al ver cada una de las transacciones que van y vienen desde y hacia estos servidores, puedo generar toda la demás dependencia lógica entre ellos, hablando incluso de nivel de clientes en la parte superior o incluso servidores que ni siquiera yo había contemplado en un inicio, que no había configurado en un inicio en esa o que había puesto en esa cubeta, sino todas las otros servidores que también hablan con esos servidores principales. Casos de uso de este Service Dependency, ventanas de mantenimiento. Por ejemplo, si alguien quiere colocar un parche a un servidor, ¿a qué otro servicio le voy a pegar si coloco ese parche y no funciona? Muchas veces ha pasado que, por ejemplo, clientes a lo mejor los días viernes colocan o hacen la ventana de mantenimiento, colocan ese parche y el lunes ya no funciona 2, 3 servicios, porque quizás no sabían que tenía dependencia ese servidor con otros 2 o 3 servicios. Otros ejemplos, ahorita con la introducción que platicábamos en un inicio, el tema de nubes públicas o nubes híbridas. Muchos usuarios ahorita están migrando toda la infraestructura on-premise que tienen a nubes públicas o privadas. Pero la pregunta obligada es, ¿qué me tengo que llevar de mi data center o de mi servicio on-premise a la nube para que siga funcionando tal cual está? Quizás no tengo toda la fotografía completa de todos los elementos o servicios que interactúan para que pues esté funcionando correctamente. Esto nos da esa fotografía. Service Dependency nos va a mostrar exactamente qué servicios o qué elementos están interactuando entre ellos para poder decir, bueno, esto es como está funcionando ahorita, así tal cual lo tengo que subir a la nube. Son algunos de los casos de uso que con clientes reales hemos estado trabajando y que les ha ayudado bastante en tomas de decisiones para hacer, por ejemplo, este cambio a nubes públicas o colocación de parches, etc. nGenius One, como les comentaba, tiene un motor inteligente que primero que nada crea umbrales o baselines dinámicos, lo cual nos facilita la configuración del equipo. Pero también tiene una parte también de inteligencia en la cual correlaciona diferentes métricas para un aplicativo y si hay una degradación en ese aplicativo en específico, podemos saber qué está pasando correlacionando esas 3 métricas que él vio. Por ejemplo, aquí vemos un incremento en un web service, vemos los baselines y vemos cómo en un determinado tiempo hubo una variación. Esta variación del comportamiento vemos que se ve impactado por la cantidad de nuevas sesiones y el tiempo de respuesta promedio. Es decir, las nuevas sesiones en este mismo periodo, ¿no?, de tiempo, en el baseline estaban en 173 nuevas sesiones. Ahora, con esta variación, con esos picos que hubo, se elevó hasta 287 nuevas sesiones. Algo, obviamente, pasó aquí. Hay usuarios conectándose con mayor frecuencia o generando nuevas sesiones hacia su web service. Y esto obviamente impactó en la latencia. Vemos que el tiempo de respuesta promedio era de 52 milisegundos y impactó hasta un 244 milisegundos de experiencia a nivel de latencia del usuario. ¿Okay? Entonces, yo, por ejemplo, con esto
puedo rápidamente determinar qué está pasando con ciertos aplicativos, ciertos servicios de manera automática. Esto también, como es un motor inteligente que genera estas gráficas, pues no se necesita ninguna configuración. Simplemente la herramienta está aprendiendo y conforme más tiempo dejemos a la herramienta capturar tráfico y aprender, estos baselines o esta inteligencia se va afinando. Entonces, obviamente, tenemos menos falsos positivos, ¿no? Otras funcionalidades que tiene Genius One, y ojo que todo lo que estoy hablando es importante mencionar, se llama Genius One la plataforma porque todo lo que hemos visto y lo que vamos a ver viene incluido en una sola licencia. El licenciamiento es súper plano. No licenciamos por funcionalidades, no tenemos módulos. Todo lo que viene aquí y lo que hemos estado hablando viene en una sola licencia única, lo cual es mucho más atractivo para el usuario que quizás a lo mejor el día de hoy no tiene, ahorita vamos a hablar por ejemplo de UC, ¿no? De Voice Pay, telepresencia y videoconferencia. A lo mejor el día de hoy el usuario no tiene nada de Voice Pay, telepresencia, pero el día de mañana quizás lo tenga y no tiene que hacer una reinversión o comprar módulos adicionales, sino que ya tiene esta funcionalidad incluida desde el día cero. Hablando de UC, nosotros obviamente al ver paquetes, estamos viendo todo el tráfico, no nada más de datos de internet, sino que también estamos viendo voz IP, telepresencia, videoconferencia, y damos métricas de transporte, packet loss, jitter, latencia, packet fuera de secuencia, MOS, que es totalmente a nivel de transporte, ¿cierto? Son métricas que son bastante útiles para saber cómo se lleva a cabo ese transporte de un punto A a un punto B a nivel de voz o de video, porque incluso a nivel de video o telepresencia podemos dar cuántos frames se están transmitiendo, cuál es la tasa de frames que se está transmitiendo, y obviamente esto impactaría en si el video, por ejemplo, se ve pixeleado o tiene a lo mejor un lag, ¿no? A lo mejor primero llega el video y después el audio o viceversa. Pero además damos un plus. Podemos dar métricas de calidad de audio. Bien importante, porque esto no cualquier herramienta lo puede ofrecer. Nosotros al tener los paquetes podemos abrir esa llamada o ese video y evaluar cuál es el eco que tiene la llamada, cuál es el nivel de audio que tiene y la tasa de señal a ruido. Es decir, todo el background de audio que se escucha en una llamada. Esos tres elementos de eco volumen y signal noise ratio o tasa de señal a ruido son métricas que son originadas desde el usuario. Es decir, esto no tiene ninguna afectación o no está siendo afectado por la red. Ya así salió codificada la llamada. Les pongo un ejemplo. En los call center, muchos de los operadores o de los agentes pues tienen diademas, ¿cierto? Estas diademas tienen un micrófono, el cual pues con eso hacen las llamadas. Sin embargo, al ser muchos lugares dentro de un call center, quizás están muy pegados un agente de otro. Y muchas veces seguramente les ha pasado que escuchan incluso en el fondo hasta la llamada de otro agente, ¿no? Que no lo está atendiendo directamente. Bueno, pues esto es porque dentro de la llamada ya está codificado ese eco o esa tasa señal a ruido. No es un problema de la red, es un problema de que el usuario está tan pegado uno con otro que por eso ya va codificado dentro del audio. O quizás, por ejemplo, el agente no tiene a lo mejor un ventilador de frente. Ese ventilador le está pegando el aire al audio o a la diadema y obviamente pues todo ese ruido, ese hiss que se escucha, pues quizás es también perceptible para el otro usuario que está escuchando la llamada. Toda esta información, obviamente, la podemos evaluar y podemos determinar si un problema del transporte con las métricas de packet loss, jitter, latencia, MOS, o es un problema originado de la calidad de la llamada, ¿no? Del audio. Otra de las características que podemos evaluar es precisamente el etiquetado. Ese es un problema muy común en la mayoría de los clientes, en donde en un sentido de la llamada está priorizado o está etiquetado ese tráfico, quizás, por ejemplo, con un QS de 46, mientras que por el otro usuario,
que está hablando, ese otro camino, ese otro stream de regreso está por un default, un QoS default, 0. Esto es, está peleando con las demás aplicaciones o con los demás datos dentro del mismo enlace y obviamente empieza a haber packet loss, jitter y latencia, ¿no? Y obviamente esto degrada la llamada. Podemos detectar precisamente ese QoS mismatch, que a lo mejor en un sentido esté priorizado y el otro sin priorizar. También podemos analizar no únicamente voz IP tradicional, sino que podemos ver incluso Skype for Business, Link, pero todos estos diferentes métodos de comunicación unificada podemos también evaluarlo. Al final del día no estamos casados con ninguna marca. Como lo que estamos haciendo es leer los paquetes, que al final del día es un estándar en la red, no nos importa si es X o Y marca, ¿no? Simplemente podemos leer el códec, que eso es un estándar, un G729, un G711, un H323, H245, y a partir de ahí generar todas las métricas. Hablando un poquito de cuál sería una arquitectura básica de nGenius One, algo ya más aterrizado, cómo lo veríamos dentro de nuestro ambiente. Ese es un diagrama, ¿no? Un diagrama muy, muy general, muy sencillo, en donde tengo internet, tengo un firewall, tengo un switch core, tengo ambientes físicos y ambientes virtuales, ¿cierto? Y tengo también ahí una nube pública, Amazon, Azure, etcétera. Primero que nada, la materia prima de nosotros son los paquetes, como platicamos en un inicio. Yo necesito la información de la red o la información a nivel paquete para analizar todo esto que veíamos hace un momento. Para ello, utilizamos puertos espejo, spam ports, o una manera aún menos intrusiva, porque con el spam port o con el puerto espejo, lo que hacemos es que dentro del switch se configura una copia y esto es performance que le exigimos al switch, ¿cierto? Entonces, para evitar incluso exigirle desempeño o cantidad de CPU al switch, lo que hacemos es intervenir los enlaces a través de unos equipos que se llaman taps. Estos taps, veámoslo como una caja a nivel capa 1, capa física, en la cual es una Y en el medio. Lo que hacemos es una bifurcación del enlace y hacemos una copia fiel de ese tráfico. Esa copia se puede mandar directamente hacia el Infinity, hacia el colector de datos. Aquí, bueno, está pintado otro producto que tenemos, que es un Packet Flow Switch, que es un agregador de tráfico, pero al final del día una arquitectura básica puede no tener un Packet Flow Switch. La idea es que una vez que capturamos el tráfico, ya sea por un puerto espejo o por un tap, lo mandemos ya sea a un colector. El colector, el InfiniStream, tiene 4 puertos de captura. Sin embargo, si yo tengo más puntos de captura, bueno, pues ahí toca colocar un Packet Flow Switch, que es un agregador de diferentes orígenes hacia diferentes destinos. Y lo que hacemos es sumarizar esos tráficos. ¿Ok? Lo mandamos al InfiniStream. Como les comentaba, el InfiniStream, que ahí lo vemos como una appliance, también tenemos una solución en software que se llama BStream, que es muy parecido. De hecho, a nivel de funcionalidades es lo mismo, simplemente que es en un ambiente virtual. ¿Esto por qué sucede así? En un ambiente virtual, toda esa interacción entre máquinas virtuales, si nunca sale hacia la red física, nunca lo vamos a ver, ¿no? Nunca vamos a cachar esos tráficos. Con BStream podemos ver incluso internamente cuando un servidor virtual dentro de ese host virtual hablan entre sí, yo puedo ver esas conversaciones con BStream. Y BStream no es más que otra máquina virtual dentro del host. Se instala como una máquina más y a partir del virtual switch que tiene ese hipervisor, hacemos una copia del tráfico y se la mandamos al BStream. Entonces, básicamente es la misma funcionalidad y podemos estar capturando en un ambiente virtual o en un ambiente físico. Y lo mismo sucede en la nube pública, la nube de Azure, de Amazon, en la cual también podemos instalar estos BStream. Incluso en Amazon, estamos ya en el Marketplace. Ustedes pueden pedir el servicio de NetScout y si tienen una consola, bueno, pueden estar
viendo esas métricas dentro de la nube pública. Y como capa superior está nGenius One. nGenius One es, como les comentaba, la consola que va a colectar la metadata o la estadística de los diferentes colectores que tenemos a través de nuestra red y que va a correlacionar la información y nos va a mostrar tableros y todo lo que vimos anteriormente. Esa sería la arquitectura básica de nGenius One. Voy a mostrarles una demo en vivo que tenemos precisamente en nuestra solución de nGenius One para que vean cómo se ve al final del día. Primero que nada, es una plataforma totalmente web. Ok, aquí nos pregunta que cuáles serían los principales puntos a tomar en cuenta para dimensionar nGenius One. Bueno, primero que nada, siempre pedimos un diagrama alto nivel, esto con la finalidad de ver cómo está la red, nada confidencial, simplemente para ver si es una arquitectura distribuida, que quizás a lo mejor tengas diferentes data centers o diferentes localidades, cuáles los enlaces, cuál es el throughput que tienes en esos enlaces o el ancho de banda, porque al final del día los Infinistream van a capturar tráfico basado en eso. Tenemos diferentes familias, entonces tenemos que, por ejemplo, visualizar cuál es el tráfico que le vamos a inyectar a esos appliances. Y básicamente, con esos datos, podemos dimensionar nGenius One. Tenemos, de hecho, un cuestionario muy básico de 10 preguntas, en donde con esas 10 preguntas podemos entregar una propuesta tanto comercial como técnica basado en ese cuestionario. Otras preguntas, tomando en cuenta que es una herramienta localizada en NOC, entonces podemos ser multitenant. La respuesta es sí. nGenius One permite hacer multitenant, podemos crear diferentes usuarios, diferentes roles y privilegios, y que a cada usuario se le dé únicamente visibilidad de esa parte. De hecho, con muchos clientes los tenemos así, en donde quizás tenemos una consola centralizada, un nGenius One, y a cada usuario o a cada cliente final se le coloca un Infinistream. Ese Infinistream lo va a ver únicamente ese usuario que lo contenga, pero al fin del día es solamente un solo nGenius One, una sola consola. Y de manera virtual podemos partirlo y generar diferentes instancias para que el usuario pueda interactuar con su información exclusivamente. Otras preguntas que nos hace es que para ambientes de virtualización, los equipos Infinistream deben ser instalados a nivel de hipervisor. Es correcto. Lo vemos como una máquina virtual más. De hecho, lo que hacemos es entregar un OVA, ¿no? Un punto OVA, un punto OVF, el cual se despliega como una máquina virtual más dentro del hipervisor y eso es todo. La configuración a nivel del Virtual Switch se hace generando un puerto promiscuo, el cual copia el tráfico de las diferentes máquinas virtuales que queremos estar analizando y se manda ese tráfico a uno de los Virtual NIC que tenga este Infinistream virtual o vStream. Ok, bueno, pues esto es nGenius One, ¿no? Así es como se ve la plataforma. Toda la parte superior son accesos directos que cada usuario va a crear, como lo platicamos, como es multitenant, pues cada usuario va a lo mejor a usar diferentes aplicaciones o diferentes pantallas, entonces pues puedes en la parte superior colocar los que más usas, ¿no? Los accesos directos de manera rápida. Y la parte de abajo son todos los aplicativos, tableros que tiene nGenius One para estar interactuando. Como les platicaba, también es una sola licencia, todo lo que vemos aquí viene incluido dentro de nGenius One. Algo muy básico que nos piden los usuarios es dar visibilidad, por ejemplo, de los enlaces. ¿Cómo están mis enlaces? Quizás si está saturado un enlace, saber qué está pasando en esos periodos de tiempo, ¿no? Donde hay picos, qué conversación están originando esos picos. Por ejemplo, todos estos puntos que yo elegí son puertos espejo que están alimentando algún Infinistream o algún colector. Entonces, por ejemplo, yo puedo tocar alguno de ellos, ver estadísticas como volumen, cantidad de paquetes, porcentaje de utilización, tasa de bits, tasa de paquetes, ¿no? Quizás esto ustedes lo ven y bueno, ven que quizás a lo mejor 3 herramientas pueden darlo. Sin embargo, aquí viene el detalle. Yo, por ejemplo, veo la utilización de ese puerto espejo y veo que hay picos, ¿no? En ciertos momentos. Puedo tocar esos picos o esas barritas y del lado derecho me va a mostrar cuáles son las aplicaciones en top 10 que me está generando o que hay
interacción en ese preciso momento. Por ejemplo, vemos SMB o protocolo Samba para intercambio de archivos. Vemos video, audio, tráfico genérico, RTCP, HTTPS, etc. De hecho, en Genius One ya tiene precargado en su base de datos más de 600 protocolos que van por puertos conocidos. Es decir, si es HTTP, es puerto 80. Si es HTTPS, puerto 443. Y así. Entonces, en el momento 1 en el que ustedes le inyectan tráfico a la solución de Genius One, a partir de ese momento empieza a generar estadísticas, métricas y podemos ver de manera inmediata qué está pasando con nuestro tráfico. Ahora bien, esto quizás lo han visto de una u otra manera con otras herramientas, pues más o menos parecido. Sin embargo, nosotros al tener paquetes podemos llegar hasta una resolución. Ahorita, por ejemplo, cada barrita que veíamos es de minutos. Ahorita hice un drill down y tengo de 15 segundos. Vemos que, por ejemplo, en este momento, que fueron las 11:14 con 45 segundos de la mañana, hubo un pico, puedo seleccionar nuevamente y hacer un drill down más para llegar a la parte de segundos. Nuevamente, hago otro drill down más y llego a la parte de 100 milisegundos y así. Los Infinistream tienen un timestamp de hasta nanosegundos. Entonces yo puedo ir bajando y bajando, haciendo drill down para tener esa resolución y ese detalle. Otras partes interesantes, voy a regresarme aquí, es que, por ejemplo, si yo tengo aquí un pico que me está ocasionando quizás, vamos a ver este de acá, estos picos, me está ocasionando quizás saturación, quiero saber qué aplicaciones son las que me están causando pues precisamente esa saturación, porque quizás a lo mejor mi enlace es de 3 megas y ya estoy a tope, ¿cierto? Entonces, voy a cambiar un poquito la gráfica para que se aprecie mejor. De hecho, si se fijan, lo que hice fue que a través del tiempo la utilización la partí ahora en diferentes aplicativos. Entonces, por ejemplo, veíamos este pico. Vemos que en su mayoría el tráfico lo está ocasionando SMB, protocolo Samba. Alguien está transfiriendo archivos de un punto A a un punto B, quizás en horarios productivos. Quiero saber qué IP son. Solamente con tocar ese protocolo de Samba y hacer clic en el drill down de conversaciones, la herramienta me entrega direcciones IP-A, IP-B. Estas IPs son las que están ocasionando, que están interactuando en este momento, en ese pico de manera específica, hablando protocolo SMB, transfiriendo archivos. Y de aquí, bueno, ya tengo evidencia suficiente para quizás a lo mejor bloquearlos, quizás a lo mejor es un backup que no debería correr en este horario, quizás debería correr en horarios de la madrugada, entonces, bueno, quizás tomar acciones ahí para reconfigurar, etcétera. Pero la idea es que con tan solo algunos clics yo puedo llegar hasta este detalle. Incluso puedo exportar la información que estamos viendo en este momento en CSV, PDF o texto de manera muy rápida. Esto quizás es muy básico, pero que muchas veces los clientes necesitan esta visibilidad. Ahora bien, quiero mostrarles realmente lo que hace distinción en Genius One versus otras herramientas. Y es precisamente el Service Dashboard. Service Dashboard es nuestro tablero de negocio. Es aquí donde nosotros mapeamos cada uno de los servicios. Déjenme acomodar aquí. Okay. Es aquí donde nosotros podemos mapear cada uno de los servicios críticos para el negocio y estarlos monitoreando constantemente. No tenemos un límite. Realmente el límite está en función del desempeño del servidor donde está montado en Genius One. Obviamente, para hacer un dimensionamiento correcto, hay que tomar en cuenta precisamente esto también, cuántos servicios se van a dar, digamos, de alta, solamente para pedir los recursos suficientes en el servidor y que podamos estar teniendo una experiencia buena, ¿no? Dentro de la consola. La idea es mapear diferentes servicios críticos y quizás enfocarlos a cómo me hace más sentido encontrarlos. Por ejemplo, hay clientes que nos dicen, ¿sabes qué? Yo quiero por aplicaciones críticas del negocio o me interesa por data center. Al final del día,
cada cliente va a especificar cómo quiere poner dentro de ese diagrama o dentro de ese árbol jerárquico, cómo podemos rápidamente, si tenemos algún problema, la idea de este árbol jerárquico es quizás encontrar rápidamente dónde está el problema, focalizarlo, y si es un data center, bueno, yo sé que mi data center los tengo aquí, quizás, ay, perdón, por ejemplo, mis aplicaciones críticas de negocio, y yo saber en dónde hay una degradación. Ahora bien, voy a poner un ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, SharePoint. Algo muy básico. Para que funcione SharePoint, como les comentaba, pues tenemos diferentes capas. Tenemos quizás a lo mejor el web, el front, el application, base de datos, etcétera. Incluso aquí ya tengo hasta dividido por usuarios de Seattle, de San José, etcétera. Estos usuarios al final del día son segmentos de red diferentes. Entonces yo por eso puedo también segmentar el tráfico por cada uno de los usuarios que se conectan a mi SharePoint y ver la experiencia de cada uno de ellos. Estoy evaluando de manera individual la experiencia de cada una de esas capas y también en conjunto de mi SharePoint. De la manera que yo pueda detectar rápidamente dónde hay alguna degradación. De hecho, si se fijan, el semáforo rojo con mayor porcentaje de afectación es en la capa que yo tengo como SharePoint Enablers, en donde el 68% de tráfico tiene fallas, ¿no? Entonces, bueno, de aquí empezar a hacer un drill down. Nos preguntan, ¿pueden abrir paquetes de SQL dentro de aplicaciones para dar visibilidad o solo son pulsaciones para detectar latencia? La respuesta es, podemos ver incluso los paquetes de SQL, de Oracle. Yo puedo ver, por ejemplo, el query que se ejecuta. Ahorita lo vamos a ver. Y que, por ejemplo, un usuario ejecuta hacia la base de datos y métricas también de SQL. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante, pero la respuesta es sí podemos abrir paquetes de SQL. Otras funcionalidades que platicamos es, por ejemplo, el tema de Service Dependency. Por ejemplo, yo tengo aquí un CRM de Oracle. Y lo que hago es pedirle un Service Dependency. Es decir, que me muestre las dependencias lógicas de ese CRM. Cómo está interactuando actualmente clientes contra los servidores. Esto lo puedo pedir en diferentes periodos de tiempo. Por ejemplo, yo tengo ahorita las últimas 24 horas, pero quizás a lo mejor si lo pido de los últimos 7 días o del día de ayer o de las últimas 6 horas, este mapa va a cambiar, porque quizás a lo mejor ya no están interactuando algunos clientes o algunos servidores tampoco no estaban hace 24 horas y ahora sí, etcétera, ¿no? Por ejemplo, vamos a cambiar aquí a la última hora, vamos a ver si cambia algo. Como ven, cambia un poquito, porque quizás ya hay menos clientes que están conectando en la última hora. ¿Okay? Esto, como les comentaba, es totalmente de manera automática. Vemos clientes que son en la parte superior, que clientes pueden ser desde un segmento de red, una VLAN o un host en específico, servidores que yo configuro para ese servicio, pero también servidores que no configuré y que los detecto. ¿Cómo podemos saber cuáles son los que se configuraron y cuáles no? Bueno, básicamente, si se fijan, voy a hacer un poco de zoom. Hay servidores que están en color azul en la parte superior y hay servidores que están en verde. Esto diferencia entre servidores que han sido configurados en un inicio dentro del servicio, como esquema, y esos son los que ha descubierto la herramienta que tienen interacción con estos servidores primarios. De hecho, estos son DNS, tenemos 7 DNS que están interactuando con los servidores superiores. Y de hecho, yo si expando aquí con este símbolo de más, voy a ver todos los DNS que están interactuando con los diferentes servicios de arriba. ¿Okay? Otra parte interesante es que estas líneas que vemos aquí no únicamente nos muestran el sentido de la comunicación. Yo, por ejemplo, vamos a ver los últimos 7 días. No únicamente indican cómo va la comunicación cliente-servidor, sino que también puede haber, a ver si es el caso, ahorita si nos arroja la información, que haya líneas más gruesas que otras. Esto nos indica, por ejemplo, cantidad de transaccionalidad de punto A a punto B de manera muy gráfica. Fíjense que no se alcanza a distinguir, pero esto obviamente, si por ejemplo tuviéramos un balanceador y después tuviéramos los web services,
yo puedo ver gráficamente que estén balanceando de manera uniforme a los balanceadores. Si, por ejemplo, veo líneas más gruesas hacia dos balanceadores y a otros dos más delgadas, bueno, esto quiere decir que hay mayor transacciones del lado de esos dos primarios, esos dos web services, y quizás ahí, por ejemplo, se está haciendo un cuello de botella, ¿no? Y que, bueno, la idea del balanceado es que esté repartiendo, pues, de manera general a todos los web services, ¿no? Otra parte interesante es que yo, por ejemplo, voy a hacer un poco de zoom. A partir de esta vista, tanto para la parte de clientes como para la parte de servidores, si ven, hay iconos más pequeños. Estos iconos nos indican en este momento errores críticos, transacciones fallidas y retransmisiones por cada elemento. Si yo cambio el selector, ahora voy a ver carga. Voy a ver total de peticiones, tasa de transacción y cantidad de nuevas sesiones que están abriendo dentro de los últimos 7 días. Si cambio nuevamente el selector, voy a ver latencias. Voy a ver tiempo de respuesta promedios, respuestas lentas y cantidad de timeouts. Esto nos puede ayudar, por ejemplo, cuando algún usuario, ¿no? O una localidad experimenta latencia y saber si es únicamente esos usuarios que experimentan latencia o esa localidad o es todo el sistema. Y fíjense, aquí vamos a poner este ejemplo. Vamos a ver si encuentro aquí. Por ejemplo, los usuarios de Dallas. Los usuarios de Dallas están experimentando 101 milisegundos únicamente accediendo a todo este servicio de CRM. Sin embargo, la gente de Singapur está experimentando 1.30 segundos al acceder a este mismo servicio. Obviamente hace sentido, quizás porque puede ser que este CRM viva dentro de un data center de Estados Unidos y la gente de Singapur tenga que pasar por un MPLS, diferentes enlaces para llegar hacia ese data center. Entonces, obviamente, la latencia que experimentan ellos es mucho mayor. Podemos rápidamente identificar qué localidades tenemos mayor latencia o si es latencia de manera generalizada para todos los usuarios o localidades remotas. Déjenme mostrarles un poquito de un workflow que podemos hacer con nGenius One y ahí vamos a responder la pregunta de los SQLs. Yo, por ejemplo, podría, déjenme ver si aquí tengo uno de, vamos a ver, Oracle eBusiness. Oracle eBusiness, que tenemos diferentes capas. Voy a dar clic sobre base de datos, Database Services. Me parece que ahorita no tengo SQL, pero bueno, vamos a hacerlo con Oracle, que al final del día es un poquito parecido, la vista que se puede mostrar. Lo que hacemos ahorita es hacer un drill down para ver KPIs. Es decir, de ese clúster de Oracle que yo tengo de base de datos, puedo tener latencias, peticiones y fallas, pero si se fijan por comandos específicos de base de datos. Esto sí es común para Oracle, SQL, MySQL, DB2, Sybase, etc. Esto es común. Yo puedo medir la latencia de cuando los usuarios se conectan a esa base de datos, cuánto tarda en realizar un query en promedio, últimas 24 horas, importante, ¿okay? Cuánto tarda en realizar una modificación, alguna tabla, algún create and drop, etc. A nivel de peticiones, puedo ver cuántas peticiones hay de conexión a cada una de las bases de datos, cuántas peticiones hay de queries hacia esa base de datos, modificación, etc. Y lo más importante, fallas. ¿Recuerdan que les platiqué de los códigos de error? Bueno, pues esto a nivel de fallas se traduce como códigos de error. Y de hecho lo vemos aquí. Yo, por ejemplo, puedo ver que este servidor en específico tiene muchísimos más códigos de error que los otros dos. Vemos que, por ejemplo, tiene 87 errores a nivel de conectividad, 124 a nivel de query y 50 a nivel de modificación y además de 3142 de otro tipo de comandos. En la parte de abajo vemos precisamente cada uno de esos códigos de error. Algunos ya están, digamos, precargados en la herramienta, otros los identifica únicamente con el código de error y tocaría preguntarle al DBA y con esto podemos nosotros incluso
cambiarle aquí undefined y etiquetarlo como lo interprete el DBA. Esto obviamente se puede totalmente customizar para tener una mejor experiencia. La idea es que, por ejemplo, yo incluso pueda apagar cualquiera de esos códigos de error que a lo mejor no me interesan analizar en este momento y dejar quizás los que me interesen. Por ejemplo, este código de error en donde no estuvo disponible incluso la base de datos. Es decir, la misma base de datos anunció en la red que estuvo fuera o que no estuvo, digamos, óptima para recibir queries y empezar a hacer su trabajo, ¿cierto? Sino que lanzó ese código de error diciendo que no estaba disponible o estaba abajo, ¿ok? Yo, por ejemplo, vamos a ver otros códigos de error, ¿no? Vamos a ver si aquí tenemos diferentes. ¿Ok? Voy a elegir todos. Voy a hacer un poquito de menos, un tiempo menor, ¿ok? Para que sea más rápido. Y lo que voy a hacer ahora es enfocarme, por ejemplo, en algún código de error que se presente con mayor frecuencia, ¿no? Por ejemplo, este. Oracle Resource Busy and Acquired with No Wait, Specify or Timeout Expired. Hubo 35 de esos códigos de error. Los selecciono y ahora lo que quiero saber es qué cliente estuvo interactuando con esa base de datos y que obtuvo ese código de error. Nos pregunta, ¿es posible integrar este sistema con algún orquestador para acciones de control automático? Es posible. Nosotros podemos generar traps de CNMP, que por lo general es como lo hemos hecho, ¿no? O incluso puedo decir que, por ejemplo, con Telcel tenemos una integración con una mesa de ayuda que ellos tienen, muy específica, la verdad es que no recuerdo ahorita el nombre. Nosotros le mandamos traps basado en estas alertas y bueno, ellos toman alguna acción, ¿no? Toman a lo mejor, mandan un script o generan un ticket o ambas cosas, pero eso es lo que hemos hecho, ¿no? Con ese tipo de integraciones. Yo, por ejemplo, veo ya cuál es el cliente que está preguntando a la base de datos y que obtuvo esos códigos de error. Veo, por ejemplo, cuándo inició la sesión, cuánto duró, obviamente en este caso el estatus. De hecho, si selecciono cualquiera de estas sesiones, en la parte de abajo me genera un diagrama escalera, en el cual yo veo desde que el cliente se conecta a la base de datos, este le responde y empieza toda la comunicación y conversación. Vemos los tiempos delta entre cada una de esas peticiones y respuestas. Esto es bien importante porque quizás haya un query muy largo o extendido que quizás afecte ese desempeño y queremos saber cuál es ese query. Recordemos que tenemos un timestamp de nanosegundos, entonces yo puedo dar información con suficiente granularidad hasta que finalmente quizás llega los códigos de error. De hecho, aquí le vamos a ver, por ejemplo, en este momento, a las 12:00 con 59 con 416, 968, 920 nanosegundos, se presentó este código de error, que podemos realmente diagnosticar de manera muy rápida y sencilla que quizás se quedó sin recursos ese servidor de Oracle, ¿no? Y obviamente, pues, no pudo responder en tiempo y en forma y quizás, bueno, pues, tuvo ahí una degradación. En la parte de abajo, puedo dar también mucha información al DBA, recordando que únicamente estamos leyendo paquetes. Yo no estoy instalando ningún agente, nada dentro de estos bases de datos. Únicamente estoy leyendo los paquetes que van y vienen en la red, desde el cliente hasta la base de datos. Entonces puedo dar, por ejemplo, información suficiente al DBA, incluso, por ejemplo, bueno, ahí el código de error, y también a nivel de red, ¿no? ¿Cuántos bytes y paquetes hubo en esa conversación? Y aún mejor, yo puedo dar un clic más y poder traerme los paquetes, que al final del día es análisis forense. La idea, como les comentaba, de Ingenious One es no llegar hasta este nivel, pero si quizás se requiere, ¿no? Para hacer algún troubleshooting mucho mayor, lo podemos hacer. Yo puedo traer toda la información que está trayendo desde esos paquetes y bueno, quizás ya hacer un análisis mucho más a detalle.
Ahora bien, este fue un análisis muy rápido a nivel aplicativo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la pregunta de la red está lenta? ¿Es la red? ¿Es el aplicativo? ¿Qué es en este ejemplo de la base de datos? ¿No? Si es que estuviera lento. Bueno, si se fijan, es el mismo tablero, ¿cierto? De la base de datos. Lo que voy a hacer es transformarlo en un tablero TCP análisis, es decir, puramente de red. Voy a ver métricas única y exclusivamente de la parte de red, en donde voy a ver, por ejemplo, cantidad de resets que se están llevando a cabo por cada uno de esos servidores. Voy a ver, por ejemplo, esta gráfica que es la interesante, en donde yo veo el tiempo de la red. Voy a poner aquí TCP/RTT, es el tiempo de la red. Vemos aquí que, por ejemplo, la red está transportando esa base de datos en 3.37 milisegundos. ¿Ok? Esos son los picos, mientras que los puntos más bajos está transportando en 0.44 milisegundos. Pero cuando coloco el tiempo del aplicativo, el Average Application Response Time, vemos que, por ejemplo, ejerce 11.05, 5.8 milisegundos, aquí 84.39 milisegundos, etcétera. Con esto, rápidamente podemos determinar si es un tema de la red o es un tema del aplicativo. Y hay diferentes casos. Hemos visto que, por ejemplo, la red a veces es lo que se tarda más en transportar que lo que realmente el aplicativo responde. Esto obviamente pues, nos ayuda a determinar rápidamente y tomar acción, ¿no? Otra de las métricas que podemos observar es la cantidad de SYN versus SYNAC. Es decir, yo puedo en una conversación, digo, esto es un poquito más técnico, pero bueno, en una conversación TCP, ¿no? Se genera un tree handshake, ¿no? Un SYN-SYNAC. El SYN es el que manda el cliente hacia el servidor y el SYNAC es el que responde del servidor hacia el cliente. Yo puedo ver si, por ejemplo, hay algún bloqueo en esa comunicación, porque quizás hay mucho SYN y no hay SYNAC. Algo está bloqueando quizás en medio esa conversación. O puede ser que hay mucho SYN, lo que significa que puede ser ya sea un tema de un ataque, un SYN flood, ¿no? Algo anormal, que se presente obviamente durante un periodo de tiempo largo y con una cantidad bastante grande de SYN hacia un servidor, o incluso que el servidor mismo se quedó sin recursos y no puede ejecutar pues, o tomar todos los sockets de comunicación. En este ejemplo es precisamente lo que estamos viendo, ¿no? Recordemos que el código de error que aparecía a nivel aplicativo era que los recursos de la base de datos estaban limitados o ya habían superado. Y aquí lo corroboramos. Hay mucho SYN, es decir, el cliente está tratando de comunicarse con la base de datos y hay pocos SYNAC. Es decir, el servidor está sufriendo, ¿no? Porque no hay cómo, digamos, contestar a toda esa cantidad de conversaciones o toda esa cantidad de conexiones. Vemos, por ejemplo, si hay resets del lado del servidor, del lado del cliente, y ventanas a cero, que también es un problema común dentro de las comunicaciones multicapa. Toda esta información que estamos viendo, pues obviamente la podemos generar a nivel de reportes de manera muy rápida, CSV, PDF o texto con un clic, o incluso calendarizar estos reportes para que sean entregados de manera automática y cada determinado tiempo. Y a nivel de alarmas, también lo podemos hacer, ¿no? Podemos generar alarmas de manera automática, esas alarmas que se envíen a través de traps de CNMP y que también se envíen por correo electrónico. Por último, simplemente mostrarles que NetScout compró Arbor Networks. Es una empresa que está enfocada totalmente a seguridad. Arbor Networks son los líderes en la parte de denegación de servicios, DDoS. Con esta adquisición se hizo una integración a lo que se llama Threat Monitor. Threat Monitor nos va a permitir ver de manera muy general si hay ataques a nivel de denegación de servicio utilizando el motor de Arbor Networks. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí un punto de espejo que quiero realizar. Lo selecciono y puedo ver a través del tiempo ataques DDoS por las tres verticales que se manejan: volumétrico, agotamiento de estado y a nivel de aplicativo. Cada una de estas tiene diferentes
digamos, umbrales con los cuales se dispara y bueno, yo puedo rápidamente identificar si hubo un ataque en cualquiera de estos vertientes. Esta es una primera integración que tenemos con Arbor. La idea es que obviamente este tablero se vaya nutriendo con más información y que se puedan hacer muchas más cosas. Sin embargo, de una manera muy general, yo puedo saber si tengo ataques incluso dentro de mi red, ¿no? De manera muy, muy general y dando una visibilidad en qué vertical tenemos esos ataques. En cuanto a SAP HANA, podemos tener visibilidad. ¿Qué tan granular es? Podemos tener visibilidad de amenazas. Ok. Hablando de visibilidad de amenazas, sería con el Threat Monitor, en este momento con este alcance, únicamente de manera muy general, ver volumétrico, agotamiento de estado y aplicativo, lo podemos hacer. Tenemos los paquetes, así que podemos analizar esos ataques. Y en cuanto a SAP, al final del día, lo que hacemos, y déjenme mostrarles, en Genius One tiene diferentes protocolos ya precargados, de los más comunes, y cuando no tenemos algún protocolo o incluso es un desarrollo in-house, podemos también analizarlo. Simplemente hay que, digamos, construir ese aplicativo dentro de NetScout, lo cual no es complicado, ¿no? Es realmente sencillo. Tenemos implementaciones con diferentes usuarios en donde manejan SAP y que SAP también son diferentes módulos. Yo puedo tener para cada uno de esos módulos una vista diferente y bueno, entregar la información. ¿Qué tan granular es? Se puede hacer tan granular como lo vimos ahorita. Podemos ver desde temas de red hasta el tema de aplicativo. Todo lo que pasa a través de los paquetes, podemos verlo como lo vimos hace un momento, ¿no? Esos son, por ejemplo, algunos protocolos que tenemos ya, digamos, precargados. Mira, por ejemplo, aquí tenemos SAP, una implementación de algo de SAP. Sin embargo, como te comentaba, se puede hacer tan granular y de todas las capas o módulos que contiene SAP para, obviamente, tenerlo mapeado, ¿no? Realmente no es una limitante porque como nuevamente no instalamos agentes, sino que vemos tráfico a nivel paquete, es mucho más sencillo, ¿no? Ok, listo, pues de mi parte sería todo. Obviamente es una vista muy general de lo que hace en Genius One. En Genius One es una solución muy robusta, enfocada principalmente a hacer el troubleshooting, enfocada a hacer un análisis proactivo de los servicios y que, bueno, se puede hacer muchas, muchas otras cosas dentro de Genius One, siempre enfocado a la parte de monitoreo. Pues no sé si tienen una pregunta, alguna duda. ¿Pero es posible activar alguna demo en línea? La respuesta es no. Todas las demos las manejamos directamente nosotros como fabricante dentro de NetScout. Lo que hacemos es quizás sentarnos con el cliente, con ustedes, entender cuál sería el alcance de esa demo y mostrarlas, ¿no? Mostrarle esta demo, obviamente enfocada quizás a lo que ustedes quieren de manera puntual y si es una POC o una prueba de concepto ya con equipo instalado en su red o en su ambiente, también se puede, simplemente hay que hacer un alcance de esta prueba de concepto y basado en eso se puede llevar a cabo sin problemas. Muy bien. Listo. Si no hubiera ninguna pregunta más, Carlos, te damos nuevamente las gracias. Le damos las gracias a todos los participantes por habernos acompañado a esta webinar. Les recordamos que además se mantengan al pendiente para futuras presentaciones que tenemos en Maps University. Si tuvieran alguna duda, alguna otra pregunta, les reitero mi nombre, soy Mario Lira, soy el PM de la marca aquí en Maps. Compartí en el chat mi correo. Nos pueden enviar estas preguntas por correo y se las podemos contestar más ampliamente con el apoyo también de Carlos. Si no hubiera ninguna otra comentario o alguna consulta adicional, nos reiteramos, les damos las gracias y los invitamos a seguir pendientes de las webinars futuras de las presentaciones en Maps University. Muchas gracias a todos.